a contrastar con la imagen que se tenía de lo que pudiera ser o lo que no pudiera ser. Tengo, a ver, Eduardo Torreblanca, el especialista en temas financieros a nivel nacional, para que nos ayude a interpretar esta reunión. ¿Qué ves de lo que ocurrió ayer? ¿Se fumó la pipa de la paz? ¿Un buen augurio? ¿Cuál es tu expectativa, estimado Eduardo Torreblanca? Mira, gracias Luis Alberto, como siempre un gusto estar contigo y con tu auditorio. Yo creo que era una reunión muy necesaria y que se da gracias a que pues el sector empresarial creo que ya contempla con claridad que existe una posibilidad muy alta de que Andrés Manuel López Obrador ocupe la presidencia, y de buena fuente te puedo decir que el sector privado se dividía en dos, digamos, en dos corrientes. Una de ellas afirmaba que, aunque no fuera de su total agrado, era importante establecer lazos de contacto con el candidato y su equipo de trabajo, porque finalmente, en la posibilidad muy alta de que llegara a la presidencia, se tendría que trabajar con él. Y había otro sector duro que decía que no, que tendría de alguna manera que definir sus ataques para evitar esta cacería de brujas que aparentemente estaba perfilando. El encuentro demuestra que la mejor manera de enfrentar la incertidumbre que aparentemente se ha ido conformando con el transcurso de los meses es sentarse a platicar, es sentarse a definir los puntos finos de lo que piensa ese posible equipo gobernante en cuanto a su trato con la iniciativa privada. Y yo creo que es muy sano, porque a nadie conviene que llegue un equipo a gobernar este país con la iniciativa privada colgada del candelabro y esperando a ver a qué hora saca sus recursos, porque o en dónde los va a resguardar, porque considera que la política, más de que hacerle bien al país, les va a hacer daño a los propietarios de las empresas. Entonces yo creo que es muy sano, y honestamente no sería justo que yo dejara de comentarte esto. Finalmente ese encuentro se da por la carencia de claridad del equipo que comanda Andrés Manuel López Obrador. O sea, con sus bases, su electorado duro, la base de la pirámide tiene un discurso, y con su asesor del sector empresarial tiene otro, y entonces pues esa falta de congruencia entre lo que dicen sus discursos y lo que piensa hacer en el ejercicio del gobierno si el voto lo lleva a la presidencia es lo que motivó que el sector privado pues se molestara y tuviera ese nerviosismo que ahora aparentemente se está dirimiendo, se está resolviendo gracias al diálogo que me parece fue muy respetuoso. Las dos partes al menos no dan acuse de recibo de que sea en otro sentido, Luis. Pero ¿ves un buen augurio? Es decir, ¿esta reunión deja buen sabor de boca? ¿Qué opinas? Sí, deja buen sabor de boca, y bueno, yo creo que en este momento el peso refleja nerviosismo por el TLC y no por el proceso electoral. Y yo creo también que Andrés Manuel y su equipo de trabajo han hecho una buena labor tratando de calmar a los grupos de inversionistas extranjeros y manejadores de fondos, quienes están al tanto de qué es lo que se piensa hacer. Es una estrategia que ya en los años anteriores, en los sexenios anteriores, hizo su equipo de trabajo, tiene muy bien mapeado qué es lo que se tiene que hacer, y están tranquilizando los mercados, evitando que su posible triunfo signifique una sacudida fuerte a la moneda o la demostración de que el sector privado en el extranjero no está, digamos, tranquilo con que llegue un nuevo equipo de gobierno que sea disruptivo con respecto a esa alianza estratégica que han mantenido el PRI y el PAN. ¿A cuánto está el peso ahorita y el dólar frente al dólar? ¿A cuánto estamos? El peso está arriba de los 20, hasta donde yo me quedé, y seguramente, y valdrá la pena recordar que el nivel más alto lo obtuvo el año pasado con 21.19 en enero del 2017, o sea, todavía no llega a su máximo histórico, aunque seguramente si se da el fracaso del TLC, ahora ya tengo entendido que el gobierno federal ya está aceptando ahora un ecléctico entre acuerdos bilaterales y trilaterales, que yo creo que se acaba haciendo un monstruito, un Frankenstein que nadie va a entender, ¿no? Pero bueno, si con tal de que se firme, está el gobierno mexicano dispuesto a hacer cualquier cosa y evitar que ese
que haya un rompimiento en el caso del TLC norteamericano, ¿no? Entonces, hoy en día el peso se comporta y responde a la expectativa del TLC y no tanto Andrés Manuel, aunque llegará el momento en pleno mundial cuando ya el peso tenga que reflejar el nerviosismo que pudiera eventualmente derivar en un triunfo del equipo que comanda Andrés Manuel López Obrador. ¿Sí? ¿Crees que se pueda mover? Bueno, ya ha llegado el día de la elección, ¿te refieres? Sí, y al día posterior, ¿no? Yo creo que ahorita ya se tiene descontado que va a haber un nuevo gobierno en este país, en el sentido que todo el mundo, o que las preferencias electorales se manifiestan en las encuestas, que yo insisto que las encuestas no votan, pero al parecer no se equivocan con tan amplio margen. ¿Qué tan eficiente habrá sido la labor del equipo de Andrés Manuel López Obrador de calmar a los mercados nacionales, financieros e internacionales? Pues ya lo veremos el 2 de julio, cuando acusen de recibido su triunfo, si es que este se consolida finalmente. Oye, sí, bueno, porque ya, a ver, ponerse de acuerdo, Reforma, el Financiero, Bloomberg, Parametría, creo que GAISA filtraron algo, por ahí viene en el mismo sentido, medios tan disímbolos, digo, ya es mucho, Sí, y que coinciden en más de 20 puntos, ¿estás de acuerdo? Digo, son empresas serias, sí. Digo, no, Sí, ya sí. es muchísimo. A mí me parece que la tendencia es muy clara, y lo que nos están diciendo esas encuestas, mi interpretación es que el electorado quiere un cambio, y no siente que el aliado estratégico del PRI lo consolidara, ¿no? Entonces lo garantizara. Entonces se están yendo por la alternativa de López Obrador como una alternativa que efectivamente rompa con lo establecido hasta el momento y marque una distancia importante sobre la manera en que se han ido haciendo las cosas en los pasados 3 o 4 sexenios, ¿no? Totalmente, y yo creo que ya con esta reunión en el Consejo Mexicano de Negocios marcaría también otra etapa de la campaña o el cierre de la campaña, ya con el diálogo que todos esperábamos ver y que, como dices, ha dejado buen sabor de boca y pues ha tapado muchas bocas también, Eduardo. Yo creo que es el inicio, yo quisiera verlo así, es el inicio de la relación entre el próximo gobierno y el sector privado nacional, porque Andrés Manuel tiene que tener perfectamente claro que con todo lo que le puede criticar al sector privado, que hay mucha cola que le tienen que pisar o le pudieran llegar a pisar, esta es tu iniciativa privada, y estos son los que invierten, estos son los que dan confianza, estos son los que generan empleo, y estos son los que necesitas. O sea, no vas a tratar a los chinos, porque los chinos además ya llegaron, pues, ¿no? Ya están aquí, pero tú tienes que privilegiar a la iniciativa privada nacional, aunque sean otros actores y no sean del club de los beneficiados, de los que han recibido tantos beneficios en las secciones anteriores. Tú tendrás que trabajar con la iniciativa privada nacional, con la mexicana, y tienes que darte la confianza, tienen que concederse la confianza para que este país marche y sea capaz de atender los problemas que no son menores en este país, comenzando por la inseguridad, la impunidad y por supuesto la necesidad de generar una riqueza que se reparta de mejor manera. Totalmente. ¿Qué riesgos ves de aquí a allá? Por lo menos ya las bases se sentaron para el diálogo. Me gusta cómo interpretas. Es el primer acercamiento con el gobierno que viene, si es que no pasa otra cosa, que no estamos viendo. Digo, pues, exactamente. No sé, pena que no me gustaría ver otra vez a Andrés Manuel fustigando a la iniciativa privada. Entonces dirán, oye, bueno, ¿de qué se trata, no? Por un lado, tienes un acercamiento respetuoso con los hombres del dinero, y por el otro sigues ante el electorado señalándolos como rateros y como parte de la tiranía del poder, etcétera, etcétera. Yo creo que ese discurso tiene que eliminarlo ya de sus planteamientos masivos para hablar de una relación constructiva en donde se invertirá recursos y con una iniciativa privada que está dispuesta. ¿Quién puede pensar lo contrario, Luis Alberto? ¿Quién puede querer que en este país no se atienda la pobreza ni justa distribución del ingreso? Nadie en su sano juicio apostaría por que siga siendo extremo este país, que siga quebrado a la mitad, un centro norte pujante, incorporado al proceso de globalización, y un centro sur atrasado que hace recordar la época de la Revolución Mexicana. Por favor, o sea, ¿quién puede oponerse a que este país atiende el problema de la inequidad en la distribución del ingreso y la pobreza? El asunto es el cómo, y ojalá de aquí en adelante este buen entendimiento que aparentemente ya tuvieron se consolide en un discurso de conciliación y de esperanza para trabajar conjuntamente para atender los problemas nacionales. Eduardo, yo creo que eso es
Muy, pero muy importante lo que estás diciendo. Ya le restan pocos días a la elección y lo que estamos perfilando, por lo menos ya empezó el diálogo, Eduardo. Es decir, lo Sí, que no, y ellos dicen que se van a volver a reunir, ¿no? Dicen que quedaron en volverse a reunir con López pues Obrador. sí, y seguramente se tendrá que reunir de aquí en adelante muchas veces más, ¿no? To- Y ojalá así sea por el bien de este país, ¿no? Por el bien de este país, que no salgan recursos, que se reinviertan, que haya condiciones claras para la reinversión, para la generación de riqueza y para la distribución de la misma. Yo creo que tiene en ese sentido mucha lógica el diagnóstico del equipo de Andrés Manuel López Obrador. Las personas que van a estar al frente de los despachos clave, como son Carlos Manuel Ursúa y Graciela Márquez Colín, son personas mexicanas muy bien preparadas, con grados altos en la academia y participación de universidades en el extranjero. Entonces yo creo que eso garantizará un trabajo responsable en el manejo del recurso público y de las políticas públicas en este país. Ojalá así sea. Totalmente. ¿Supiste quién estaba ahí? ¿O quiénes estuvieron? ¿Estuvo todo el Pues Consejo Mexicano? todo el Consejo Mexicano de Negocios, por supuesto que sí, no iban a dejar perder esa oportunidad. Eh, Los Coppel, hasta por Enrique, supuesto, los Burs, es decir, Azcárraga, Azcárraga. etcétera, y Azcárraga conoce bien a Andrés Manuel López Obrador, ya hace poco más de 6 años ya lo había consentido suficiente como jefe de gobierno, hace 12 años como jefe de gobierno ya lo había consentido y tenía una relación muy fluida ambos, ¿no? Oye, pues, Trabajaban muy bien el asunto de la renovación del centro histórico, porque finalmente Televisa, el centro de Chapultepec está involucrado en ese, digamos, en ese perímetro del centro histórico de la Ciudad de México. ¿qué les dices a los empresarios sonorenses? Porque noticiero tiene mucho auditorio también de empresarios, de gente de negocios, que le tienen miedo a Andrés Manuel todavía, Eduardo, porque veo que tú mismo has cambiado el análisis y el discurso, Eduardo. Pues ¿Cómo lo mira, ves? yo no sé si sea para resignarnos, pues sí, es como cuando, digo, espero que no sea el caso de ninguno de tu auditorio, cuando tu hija te dice que está embarazada, en uno de los embarazos no, digamos, no el ideal posible, y dices, bueno, vamos a ver hacia adelante, ¿no? Digo, lo que tiene que hacerse es atender el asunto y tratar de trabajar de la mano con el gobierno federal, porque no hay otra manera de obtener los resultados que se están buscando más que trabajar de la mano, pues encomendarnos a la Virgen de Guadalupe, que no haya iluminados que acaban dando al traste con un buen ambiente que tiene que reinar, sobre todo el inicio de una administración que tiene tan importantes retos y problemas enfrente, que es lo que no podemos perder de vista. El narco ha penetrado de una manera alarmante las estructuras económicas, políticas, sociales, deportivas, culturales. Entonces, este asunto no se van a salir nada más porque llega un iluminado, van a ofrecer resistencia, y ya lo estamos viendo en la cantidad de asesinatos, y más de 107 de aspirantes y más de 1000 que decidieron renunciar a sus aspiraciones políticas. ¿Por qué habrá sido? ¿No? Entonces yo creo que es un asunto, no es menor, es un asunto muy delicado que el señor va a tener que atender y darse cuenta que no solamente con su llegada las cosas se van a apaciguar, No, totalmente, digo, pero entonces, a ver, me quedo con el embarazo no deseado, pero hay que cuidarlo, ¿o cómo sería entonces? Pues hay que procurar tener con claridad qué es lo que se tiene que hacer, qué es lo que se tiene que medir. Yo diría, recientemente me he enterado que existe un grupo de gobiernos, 9 si no mal recuerdo, que están trabajando en una propuesta regional, de política económica regional. Yo creo que el norte del país podría hacer lo mismo, o sea, organizarse independientemente del signo político de quien gobierne cada una de las entidades, trabajar conjuntamente. Si queremos esto para generar mejor riqueza, se necesita esto, y que sea el gobierno federal quien facilite la ejecución de políticas públicas y no complique el ejercicio empresarial, empezando por las políticas fiscales, que no en todas las veces juegan a favor del ejercicio empresarial. Totalmente. Muchas gracias, Eduardo Torreblanca, como siempre.
Un placer, como siempre, y un saludo a tu auditorio. Un placer, claro que sí. Eduardo Torreblanca, especialista en temas financieros, del buen augurio y todo lo que viene con Andrés Manuel López Obrador. Voy a hacer un corte.